Hola a todos, ¿qué tal? Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Mi nombre es Angélica Ortega y soy arquitecta de soluciones para partners. Conmigo el día de hoy está mi compañero César González. ¿De qué les vamos a platicar el día de hoy? Mi compañero, que también es arquitecto de soluciones en México. Les vamos a hablar un poco acerca de recuperación ante un desastre. ¿De qué? De sus aplicaciones. Con las soluciones de AWS específicamente vamos a hablar de un servicio, el cual les vamos a mencionar en unos cuantos minutitos. Ahora bien, ¿cuál es la agenda que tenemos el día de hoy? Primero que nada, les vamos a dar un poco de contexto de cómo llegamos hasta este tema de recuperación ante desastres. Les vamos a hablar de cuáles son los retos comunes que tenemos en esta área y también les vamos a platicar un poco a qué nos referimos con la recuperación en la nube. ¿Qué es esto? ¿De qué va? ¿Cómo lo vemos desde AWS? El servicio del que les hablaba se llama AWS Elastic Disaster Recovery. Y también vamos a platicarles un poco de cuáles son las mejores prácticas para hacer un DRP efectivo. Finalmente les hablaremos un poco de un breve resumen que se tienen que llevar de esta sesión y básicamente eso es lo que veremos. Bien, vamos a comenzar por decir que creo que hoy más que nunca es súper importante el tema de qué hago cuando pasa algún evento que no tengo contemplado. ¿Cómo puede ser un evento, un desastre natural, algún sismo, alguna inundación, etcétera? ¿Qué sucede? ¿Cómo reacciona mi organización ante este tipo de situaciones? Lo que tenemos es que buscamos que las empresas en los distintos tipos de segmentos sean resilientes. ¿A qué me refiero con esto? Que el periodo de que pasa un incidente, algún evento, hasta que yo recupero la operación, sea rápido, sea efectivo y sobre todo que esté alineado a lo que mi cliente está necesitando. Después de ahí hablaremos también de una solución innovadora. Más adelante vamos a ver un poco acerca de qué hay, es decir, qué tipos de DRPs tenemos en nube y también vamos a hablar un poco acerca de cómo hacemos estos despliegues de manera rápida. Actualmente, quizá algunos de ustedes ya cuentan con soluciones de DRP, quizá no de manera integrada, pero vamos a platicar un poco de cuáles son los escenarios que ustedes pueden abordar en esto. Otra de las cosas que también vale la pena resaltar es que concentraremos nuestra información también en temas de optimización de desempeño y costos, porque precisamente algunos de los beneficios que vamos a ver van enfocados en esto y queremos que ustedes vean cómo pueden utilizarlo para llevarlo con sus clientes. Ahora, ustedes quizá en este punto ya han conocido algo que se llama el Well Architected Framework, ¿cierto? Ya por ahí les suena, espero que sí. Este marco de trabajo o marco de referencia es un conjunto de prácticas que hemos documentado desde AWS para ustedes a lo largo de estos casi 16 años, más de 16 años que llevamos en el mercado, para que ustedes tengan 6 pilares en los cuales van a estar revisando sus arquitecturas y validando dónde hay ciertas mejoras. Recuerden que en tecnologías de la información algo o un concepto que es muy importante es el que tengamos mejora continua, es decir, implementamos algo y con base en los requerimientos de mi cliente, con base también en cómo está mi operación, cuáles son los tiempos de respuesta que requiero, cómo está evolucionando mi negocio, yo voy a ir cambiando ciertos patrones en mis aplicativos para reaccionar conforme al negocio. Las aplicaciones no solamente es tecnología, es también ese impacto que generan en mis clientes. ¿Qué tenemos también para ustedes o con qué contamos? Contamos con algo que le llamamos AWS Solutions. Estas soluciones es un portal donde ustedes pueden encontrar soluciones desde Machine Learning, temas de analítica de datos, centros de contacto, etcétera, en las cuales a través de algunos clics ustedes pueden implementar una solución en estos ámbitos. ¿Qué más tenemos en este espectro de buenas prácticas de arquitectura? Tenemos algo que se llama AWS Trusted Advisor. Este servicio les permite tener una manera de centralizar distintos tipos de optimización de costos, optimización de configuraciones. Por ahí veo caritas que ya lo conocen, ya lo han utilizado y precisamente la idea es esa, ¿no? Que ustedes en un punto tengan vista hacia qué podemos mejorar. Y no sé si alguno de ustedes ya haya trabajado con el tema de el centro de arquitectura. Ahí, ¿qué tenemos? Lo que tenemos para ustedes es arquitecturas base que les van a servir para implementar, no sé, por ejemplo, alguna solución de SIP, algún producto conocido en el mercado, que ya nosotros tenemos alguna arquitectura, como su nombre lo indica, de referencia, en la cual ustedes pueden tomar nota y decir, ¿sabes qué? AWS me recomienda implementar con A, B, C características y pueden implementarlo de esta manera, obviamente como una base. Ahora bien, todo esto está basado en servicios de AWS, pueden ser servicios de bases de datos, de cómputo, temas de autoscaling, etc. Entonces no hay que perder de vista que
Todo esto que les presentamos va a venir acompañado de una definición de servicios que ustedes pueden utilizar. ¿Para qué? Para implementar estas mejores prácticas. Muchas veces nos dicen, oye Angie, necesito yo empezar a ver, no sé, ¿cómo despliego el tema de SIP en AWS? No tengo mucha idea de cómo hacerlo. Bueno, a través de el portal de AWS Solutions, a través de Architecture Center, pueden encontrar materiales que les sirvan de referencia. ¿Para qué? Precisamente para tener una base donde puedan comenzar a trabajar. Ahora, precisamente, ¿por qué hablamos de este tema de Well Architected? Well Architected tiene 6 pilares. Dentro de esos pilares hay un pilar de resiliencia, hay otro pilar de optimización en temas de costos, y en esta parte en específico, también las soluciones y el marco de referencia les van a permitir a ustedes tener prácticas ya documentadas. Muchos de los modelos de recuperación que vamos a ver el día de hoy ya están ahí documentados y les pueden decir, dependiendo el análisis que hagan, cuál es el mejor para sus clientes. Esto es sumamente importante. No es como que un mismo esquema funcione ni para todos los clientes, ni para todo el portafolio de aplicaciones que tiene su cliente. Y bien, con esto le cedo la palabra a mi compañero César para que les platique un poco más del tema. Adelante. Muchas gracias, Angélica. Hola a todos, buenas tardes. En el Data Center, el Uptime Institute es una organización que anualmente lleva a cabo un estudio global de análisis de centros de datos. En el ejercicio, en la encuesta del 2021, sí, les preguntaron a diferentes gerentes de tecnología y centros de cómputo de diferentes partes del mundo cuáles eran el número de caídas de servicio que habían experimentado en los últimos 3 años, así como la severidad de esas caídas. En el reporte se obtuvo que el número de caídas ha ido decreciendo conforme ha pasado el tiempo, principalmente porque se han estado utilizando ya sistemas modernos de cómputo o servicios en la nube. También encontraron que pese a eso, el costo de los eventos es cada vez mayor. Y esto también por la dependencia que las organizaciones tienen cada vez más de los canales digitales y de los servicios de la penetración que tienen en el mercado. El doctor Vogels es nuestro CTO de AWS, ¿sí? Y él utiliza mucho en sus conferencias una frase que es esta, que todo falla todo el tiempo. Y cuando hablamos de todo es prácticamente así, tal cual, literal, todo. Ruteadores, energía eléctrica, cableado, fallas humanas. Todo este tipo de eventos debemos de esperarlos como si fuera algo normal de la operación. ¿Sí? Muchas veces nos encontramos con que los sistemas son diseñados pensando en lo que le llamamos los tecnólogos el happy path. ¿Qué sucede? Desarrollas tu aplicación pensando en que siempre va a funcionar todos los días, cosa que no está muy alejada de la realidad. Entonces, el Dr. Vogel también nos insiste mucho en que debemos diseñar sistemas que sean capaces de absorber, de abrazar esos fallas como parte normal de la operación. Y esto implica que tenemos que implementar sistemas resilientes. Sí. ¿Y resilientes a qué? Tanto a las fallas normales, comunes de la operación, como a los desastres naturales. O, bueno, no desastres naturales, pero desastres de cualquier tipo. ¿Qué tipo de desastres tenemos? Nos estamos enfrentando, pues bueno, lo que ha estado sucediendo en esta semana últimamente aquí en la ciudad, como terremotos, también inundaciones, ¿sí? El clima extremo en algunas zonas del mundo, donde el calor es tan intenso que varios centros de cómputo llegan a apagarse literalmente, ¿sí? De pronto. Y cuando ocurren ese tipo de eventos de desastres naturales, ocasionan una reacción de cadena que desencadenan también muchas fallas técnicas. ¿Cuáles son las fallas técnicas? Principalmente la falta de energía eléctrica, ¿sí? En alguna zona de la ciudad o incluso regiones geográficas, ¿sí? Amplias. ¿Sí? Pueden ser fallas de suministro de combustibles, pueden ser fallas incluso de agua cuando tienes que utilizar para enfriar tu centro de cómputo el líquido. Y todas estas fallas, al final de cuentas, son eventos que pueden suceder en cualquier momento. Ahí recuerdo, hace algunos años, tuve una vivencia muy cercana en la que teníamos un centro de cómputo ubicado en un 5.º piso de un edificio de oficinas. Un día, de pronto,
en medianoche, me llama el gerente de mantenimiento para informarme que el centro de cómputo se está inundando. Dices tú, ¿cómo se puede inundar un centro de cómputo si está en el 5º piso y ni siquiera está lloviendo? Yo soy de Monterrey, entonces estamos pasando ahí sequías, pero realmente está sucediendo. Entonces, ¿qué pasó? En uno de los pisos superiores, uno de los manejadores de aire acondicionado del edificio tuvo una falla, estaba enfriado por agua, ¿sí? Utilizaba agua para enfriamiento, entonces el tubo se rompió y empezó a escurrir toda el agua hacia los pisos inferiores. Afortunadamente, el desastre no ocurrió exactamente arriba del centro de cómputo, pero fue suficientemente grande como para que el agua empezara a filtrarse hacia el piso falso. Logramos apagar el centro de cómputo, esperamos a que se compusiera y se arreglara el desperfecto, pudimos levantar nuevamente la operación, pero estuvimos muy cerca de poder haber quebrado la compañía incluso si no hubiéramos podido, si hubiera sido totalmente distinto el evento, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? En los accidentes como este, pues sí pasan y pasan frecuentemente. También tenemos el tema de acciones humanas. Las acciones humanas pueden ser eventos ya sea de fallas o acciones humanas no intencionales, como sería un problema con la operación, ¿sí? O el clásico error de dedo, una liberación mal aplicada, alguien que sin quererlo borró una base de datos pensando que era una base de datos de desarrollo y resulta que era la productiva. Ese tipo de cosas también suceden y son comunes. En el caso de este tipo de eventos, la finalidad de la acción es legítima, tiene un buen fin, pero desgraciadamente el resultado que se obtuvo no fue el esperado. También existen fallas humanas que se catalogan como fallas humanas que vienen siendo acciones intencionales. Estos son, por ejemplo, sabotajes, ¿sí? O ataques cibernéticos a los que estamos expuestos las organizaciones en todo momento. Entonces, ante todas estas fallas, sí tenemos que preparar nuestros sistemas de recuperación basados en un plan. Todas estas fallas deben de tratarse como riesgos. ¿Sí? No todos los riesgos y no todo este tipo de eventos que les mencioné se tratan de la misma manera. Tenemos que hacer una evaluación de riesgos responsable, consciente en las organizaciones. Esto por lo general lo hacemos en un plan o en un análisis de impacto negocio, donde estos riesgos los evalúas y determinas cuál es el impacto final que puede llegar a tener en tu operación, para que después podamos pasar a unos objetivos de recuperación que los vamos a hacer un poquito más adelante. ¿Cuáles son los retos a los que nos enfrentamos en las organizaciones? Y que tal vez ustedes se estén familiarizados con algunos de ellos. El primero de ellos es que los objetivos de recuperación no son realistas, no están alineados y finalmente están esperando algo que tecnológicamente la organización no puede resolver y no puede entregar. También en ambientes tradicionales, el poder de recuperar la operación en otro sitio implica infraestructura redundante. Esto es una copia prácticamente de tu centro de cómputo, ¿sí? En un sitio secundario, pero que está por lo general esperando a que levantar y operar en caso de una contingencia. Y esto a su vez implica costo y complejidad en la operación. Otro reto también importante es mantener las configuraciones compatibles. Cuando tenemos dos entornos, ¿sí? Y necesitamos asegurar que las configuraciones de red, las configuraciones de mis aplicaciones, las configuraciones de mis bases de datos sean consistentes entre los dos sitios. Porque si no llegas a tener el riesgo de ante un evento, una contingencia y te switcheas al sitio secundario, tú corres el riesgo de no poder operar o de operar mal. Sí, pensando en, por ejemplo, una regla de negocio que no esté implementada en el sitio secundario, pues puede causar serios problemas. Entonces, dependiendo de las expectativas del negocio, la replicación de datos en tiempo real también puede ser un tema que impacte el desempeño de la organización. ¿Por qué? Porque al momento que tienes esa replicación, pues estás tomando capacidad de cómputo de la producción para destinarla y sincronizarla a tu sitio secundario. Y eso hay aplicaciones o servicios que posiblemente no lo vayan a poder soportar. El tema de pruebas y simulacros es súper importante. Un DRP que no se prueba, sí, no es un DRP. Eso es uno de los mensajes finales, ¿no? Pero al final de cuentas, muchos esquemas de recuperación están basados en sincronización de datos. Esta sincronización, para poder hacer la replicación, muchas veces hay que cortar la replicación
para que puedas probar todo tu ciclo de negocio de forma completa, ¿sí? Y durante ese periodo de prueba, si se extiende por horas, muy posiblemente estás expuesto a un riesgo, dado que al haber cortado la operación, ¿sí? Ya los sistemas o los ambientes ya no están sincronizados, ya no están empatados, y entonces cuando termines la prueba y quieres regresar, tienes que invertir tiempo para poder recuperar el estado normal de la sincronía, y eso implica también el uso de herramientas y muchas veces riesgos adicionales. Y finalmente, el escalado del sitio de recuperación cuando hay cambios en el ambiente productivo. Es común también ver que cuando presentamos propuestas o casos de negocio a la organización para lanzar nuevos proyectos, muchas veces la inversión necesaria para poder hacer este centro o de respaldo no se incluye en los proyectos, ¿sí? Eso se olvida. ¿Por qué? Porque quieres verificar primero si el proyecto va a ser exitoso, quieres determinar si te aprueban el proyecto desde el punto de vista presupuesto, entonces disminuyes el presupuesto al no considerar esa inversión con el objetivo de poder seguir adelante y dices, esto lo hacemos después, ¿sí? Entonces, cuando lo quieres eventualmente vas a poder o vas a invertir en ese centro de recuperación, pero eso te puede tomar semanas, meses y en algunos casos hasta un par de años, ¿no? Dependiendo de la magnitud de la inversión que tengas que hacer. ¿Y qué sucede? Durante ese tiempo el negocio está expuesto a un riesgo. ¿Cuáles son dos de los elementos más importantes en un plan de recuperación de desastres? La definición del punto objetivo de recuperación y el tiempo objetivo de recuperación. ¿Qué significa cada uno de estos objetivos? El primero de ellos, el punto de recuperación, significa o representa la cantidad o el volumen de datos que estamos dispuestos a perder o que podemos estar dispuestos a reingresar en el sistema ante una contingencia. Se mide en tiempo, por lo general, pues 8 horas de pérdida, 24 horas de pérdida o puede ser hasta más, ¿no? Y este dato es muy importante porque está relacionado con tu estrategia de respaldos. Si, por ejemplo, tu estrategia de respaldos, tú respaldas tu información una vez al día, a las 11 de la noche o a las 3 de la mañana, todos los días, ¿qué sucede si te ocurre un evento, si unos minutos antes de esa hora de que vuelvas a sacar el respaldo? Pues ya perdiste 24 horas de operación. Entonces eso tienen que estar conscientes en todo momento y lo deben de platicar con el negocio, porque el negocio es el que debe definir si eso es tolerable y aceptable para ellos, ¿no? En el caso del tiempo de recuperación objetivo, significa cuánto tiempo, una vez sucedido el evento, cuánto tiempo el negocio espera que transcurra para que los sistemas y la operación del negocio pueda estar arriba nuevamente, ¿sí? Ahora bien, ¿cómo se relacionan estos objetivos con las estrategias de recuperación y con la inversión que hay que hacer en ellos? Pues veamos estas gráficas. En el eje horizontal estamos graficando el tiempo, en el eje vertical estamos graficando el costo. Conforme el evento tiene mayor duración, el impacto del negocio va creciendo. Esto es, cada negocio debe terminar, por eso es importante hacer la evaluación, el análisis de impacto, porque es un dato que tienen que conocer. Cuánto le cuesta al negocio estar fuera de operación durante minutos, horas o días. ¿Cuánto cuesta recuperarte del evento? Tiene un comportamiento inverso. En la medida que tengas más tiempo para recuperarte del evento, el costo y el esfuerzo es menor, ¿sí? Cada negocio, bueno, las estrategias de recuperación se mueven en este continuo, donde tenemos esquemas de recuperación basados en centros de cómputo activo-activo, donde ambos centros de cómputo están operando con infraestructuras similares, pero están operando de forma paralela y pueden tomar, entre la caída de uno, el otro puede tomar el control de la transaccionalidad de forma inmediata, ¿no? Tenemos el modo en espera, o lo que le llamamos también el modo warm standby, ¿sí? Donde tenemos una réplica también de los datos, pero tenemos una capacidad reducida de operación disponible para operación, para en caso de que haya una contingencia, eventualmente poder
arrancar con algo, una capacidad reducida, pero luego ir escalando poco a poco conforme el negocio lo vaya requiriendo. Tenemos el modo piloto, ¿sí? Que consiste en replicar los datos y tener la capacidad de asignar recursos de cómputo para poder procesar, pero no están disponibles y no están encendidos en el momento en el que la falla se presenta. Entonces ahí la diferencia es que el tiempo de recuperación en el modo piloto toma un poco más tiempo, pero el costo es menor. Y finalmente el esquema tradicional que conocemos todos, que está basado en los mecanismos de backup y recuperación que utilizamos desde hace ya años. Cada organización debe de definir su costo aceptable de recuperación. Esto es, los recursos no son infinitos. Tenemos que seguir, el negocio tiene que seguir siendo viable. El negocio tiene que seguir generando utilidades. Entonces, el negocio tiene que definir cuánto está dispuesto a invertir para poder recuperarse de la manera que espera, ¿no? En base a este costo aceptable de recuperación, definimos entonces los objetivos del tiempo de recuperación. Sí. Por ejemplo, en este caso, en este RTO1, es una organización que dice, oye, ¿sabes qué? Yo me tengo que recuperar en minutos. Ante una falla, espero que transcurran 10, 15 minutos para poder levantar otra vez mi operación y mi servicio. Entonces, el único modelo de estrategia de recuperación disponible para este escenario sería un modo Warm Standby. En este otro caso, es una organización que dice, no, yo tengo más tiempo, yo me puedo recuperar en 1 o 2 días, no pasa nada si mi sistema está caído durante un día y me lo levantas al día siguiente. Entonces, en ese caso, las estrategias de respaldo y recuperación pudiesen ser una opción bastante viable. ¿Qué sucede con el punto objetivo de recuperación? Tiene un comportamiento similar, dando el costo igual. En la medida que pierdo más datos, el costo es mayor. Pero el comportamiento del costo de recuperación es distinto, dado principalmente porque tanto el modo piloto como el modo en espera son modelos de sincronización de datos. Entonces, ante ambos escenarios, el RPO y el RPO se puede satisfacer, ¿sí? Pero la diferencia entonces radica en cuánto tiempo en uno voy a estar disponible y en cuánto tiempo va a estar disponible en el otro, ¿no? Entonces, cuántos recursos de cómputo tienes asignados disponibles y dedicados a esa carga de trabajo. Igual, definimos un costo aceptable de recuperación y si tu objetivo de recuperación está en un área o en otra, dependiendo del umbral que define el negocio, podemos definir cuál de las estrategias pudiese llegar a ser la más apropiada para ellos. Aquí es importante resaltar que tanto en el RTO como en el RPO he hecho mucho hincapié que el negocio lo tiene que definir. No es una responsabilidad de las áreas de tecnología. Las áreas de tecnología tienen que dar la información necesaria para determinar qué es lo viable y qué es lo factible. ¿Qué viene siendo lo factible? Lo que es realizable, lo que técnicamente puedes hacer. Lo viable es si lo puedes pagar. ¿Sí? Son dos puntos muy importantes que y muchas ocasiones las organizaciones no le dedican el tiempo suficiente para discutir de estos temas con las áreas técnicas, ¿no? ¿Cuáles son estas estrategias de recuperación que les mencioné? Pues aquí las vemos nuevamente, es un resumen. El respaldo y la recuperación, el modo piloto, el modo en espera, el modo en caliente, que sería el activo-activo, ¿no? Cada estrategia depende de las circunstancias propias de la organización y el impacto que tiene la carga de trabajo en su negocio, ¿ok? ¿Aplica el mismo RTO y RPO para todas las cargas de trabajo? Pues es de acuerdo a la organización. En mi opinión, sí, una carga de trabajo como sería el e-commerce, sí, tiene una demanda de objetivos de recuperación muchísimo más estrictos, mucho más ambiciosos que lo que pudiese ser una aplicación interna, de uso interno, como pudiese ser las aplicaciones de la intranet de recursos humanos, pedir vacaciones, la aplicación para pedir vacaciones, solicitar una sala de juntas, etc. No olvidemos que tienes que ubicarte en el tiempo, en el momento en el que estás en una crisis. Entonces, en ese momento pues, es donde tienes que discernir si qué tipo de cargas de trabajo son las que les vas a aplicar a un RTO y un RPO y a cuál es otro. ¿Okay? Y, en definitiva, la definición de estos objetivos no es trivial, porque la estrategia, los objetivos van a definir la estrategia que vas a aplicar y eso va a tener repercusiones importantísimas en el mediano y largo plazo, tanto desde el punto de vista financiero, por la inversión que representa, como por la complejidad que tiene operarlos y sobre todo mantenerlos en el largo plazo.
Ahora bien, ¿por qué usar la nube? Sí, los esquemas de recuperación tradicionales tienen una serie de inconvenientes. El primero es la fuerte inversión que se requiere en equipamiento para poder tener ese entorno replicado. Sí. El segundo es el equipamiento que se requiere para su adquisición e instalación. Muchas veces adquirir un nuevo servidor toma semanas, meses, sí, tradicionalmente, ¿no? Y luego tienes que instalarlo, operarlo. Sí. Es difícil de probar sin afectar el servicio. Sí, es lo que les mencionaba ahorita. Cuando lo quieres probar, resulta que no lo puedes probar completo como debe ser, porque no puedes cortar el esquema de sincronización, porque después no tendrías forma de cómo regresarlo. Y para poder hacer eso de una forma eficaz y eficiente, necesitas herramientas que también requieren inversión. Y finalmente, los gastos y los esfuerzos adicionales que requieres, pues hay que mantenerlos. Ya tienes prácticamente 2 cocinas. Entonces, tienes que aplicar parches a tus sistemas operativos en un lado y en otro. Y entonces entras en una disyuntiva. Si aplico, si tienes 200 o 400 servidores, aplico los parches a mis 400 servidores en el centro de producción, o uno y uno, y uno y uno. ¿Sí? Es una decisión difícil para el área de tecnología, ¿no? Entonces es importante establecer esas estrategias, porque este mecanismo, si tú actualizas tu centro de cómputo primario, ¿qué quiere decir? Que mientras no esté actualizado el otro, no vas a poder hacer el failover. ¿Sí? Y eso eventualmente implica un riesgo para la organización, y muchas veces no somos, como tecnólogos, no se lo comunicamos al negocio, ¿no? Y hay que informarlo. Entonces, la recuperación de desastres en la nube tiene una serie de beneficios y es totalmente diferente. ¿Sí? Primero, porque tienes la agilidad de incorporar servidores o retirar servidores de replicación conforme lo necesite tu negocio. También vas a pagar únicamente por un sitio completo mientras hagas los simulacros o hagas realmente un failover. Las pruebas son fáciles de realizar porque la sincronía realmente no la pierdes en ningún momento. Tú sigues sincronizando, pero aplicando las capacidades de la nube, tú generas un nuevo entorno donde puedes tener una copia en un momento dado del tiempo de tu carga de trabajo para que puedas así ahí realizar las pruebas sin ser disruptivo del ambiente productivo. La recuperación es en minutos porque puedes escalar rápidamente, ¿sí? Y esto significa también una menor carga de trabajo y responsabilidad para el área de tecnología. ¿Cuáles son los impulsores o los drivers que tienen las organizaciones para moverse a un esquema de recuperación basado en nube? Pues son varios. Aquí voy a comentar algunos de ellos. El primero son aquellas organizaciones que buscan mejorar sus objetivos de recuperación. Ahora con la pandemia, muchas organizaciones no tenían comercio electrónico. Ahora lo tienen. ¿Sí? ¿Y qué sucede? Ahora el canal digital ha llegado a reemplazar en mucho la operación y a tener una participación muy importante en los ingresos de esas compañías. Pero ¿qué sucede? No tenían experiencia manejando sistemas 7x24, por ejemplo, y entonces esos sistemas requieren un esquema de recuperación totalmente distinto al esquema tradicional de una organización que tenía sucursales y que dices tú, bueno, tengo toda la noche para recuperar. Sí, en este caso eso ya no es posible. También las organizaciones se enfrentan a la necesidad de tener que renovar la tecnología frecuentemente. Si tú haces una inversión fuerte en un centro de cómputo secundario, haces una inversión y esa inversión te va a durar 3 o 4 años. ¿Qué pasa al tercer año o cuarto? Tienes que hacer una renovación tecnológica. Y muy frecuentemente también nos vemos en que cuando eso ocurre, el negocio tiene otras prioridades y no puede destinar inversión para poderlo realizar. Y entonces el centro de recuperación se convierte en una carga porque si avanza mucho tu centro productivo, entonces tu centro de recuperación sí va a quedar desactualizado y no va a poder responder ante un evento. ¿Okay? Y también otro disparador son los ataques cibernéticos, como serían los ransomwares, o si tu organización está muy susceptible a corromper las bases de datos o que se corrompan los datos, si necesitas un esquema de recuperación muchísimo más ágil que te permita recuperarte a un momento diferente del tiempo. Sí, porque, por ejemplo, un ransomware, tú no sabes qué tanto tiempo ha estado ya depositado en tus sistemas. Entonces tienes que ir recuperándote poco a poco hacia atrás hasta que encuentres una versión y un punto en el tiempo histórico en el que puedas asegurar que tu sistema está libre de cualquier afectación. ¿Okay?
Entonces, Angie, ¿por qué nos platicas un poco sobre el Elastic Disaster Recovery? Seguro que sí, muchas gracias, César. Bien, ahora ya hemos escuchado mucho el día de hoy del negocio, hemos escuchado de por qué, de cuáles son los retos. Yo les voy a platicar un poco acerca de este servicio que se llama AWS Elastic Disaster Recovery. ¿Cuáles son algunos de los retos? Ya platicábamos el tema de hacer esto fácil, escalable, optimizar los costos, hacer una recuperación de manera rápida. Y esto siempre va a depender de qué es rápido para el negocio, ¿no? Muchas veces lo que decía mi compañero César, rápido es ya en segundos, pero ¿qué tanto me cuesta? Es muy importante entender que sí, con este servicio vamos nosotros a poder reducir esos tiempos de recuperación. ¿Por qué? Vamos a platicar un poco de cómo trabaja, pero siempre va a ir alineado con lo que requieran sus clientes y también con la aplicación. Esto es otra cosa muy importante. De repente dicen, oye, el servicio dice que puede cubrir minutos o segundos de recuperación. Recuerden que las aplicaciones siempre tienen quizá algún archivo de configuración o la base de datos hay que hacer el switch de, no sé, el DNS que ahora nos va a atender, cómo voy a rutear ahora el tráfico para el nuevo centro. Es decir, voy a estar, tradicionalmente ustedes esto lo han visto como centros de datos, el primario y el secundario. Muy probablemente un centro de datos en Ciudad de México y algún otro quizá en Querétaro, en Monterrey, en alguna otra ciudad. Entonces, ¿cómo hago este switch de manera sencilla, pero también que sea costo efectiva en tiempo y también en dinero, ¿no? Ahora bien, vamos a platicar un poco también acerca de cuáles son los aplicativos que deseo yo llevar aquí. No todos los aplicativos van a tener el mismo tiempo de respuesta y por ende tampoco vamos a requerir una arquitectura que esté, como ya veíamos, ¿no?, lista para hacer ese cambio en minutos, en segundos, pero ¿qué vamos a tener con este servicio? Vamos a tener los siguientes casos de uso. Ustedes pueden utilizarlo para hacer una recuperación desde un centro de datos tradicionales, es decir, infraestructuras on-premises, hacia AWS, o bien también pueden hacerlo entre nube. Recuerden aquí que bajo esta premisa de que todo falla, nosotros podemos tener dentro de una región lo que son zonas de disponibilidad. Ustedes pueden hacer ese failover dentro de una zona de disponibilidad o bien hacia otra región. Esto es sumamente importante porque de repente decimos, oye, está fallando, tenemos intermitencia y quizá la aplicación era de misión crítica, era una aplicación súper importante para el negocio que yo no contemplé que iba a fallar esa zona, esa región en AWS. Entonces, este servicio les va a permitir hacer esto también e incluso también les va a permitir que ustedes puedan hacer este switch entre distintas regiones, ¿vale? Ahora bien, ¿cómo trabaja este servicio? Y esta parte creo que aquí las personas que son técnicas ya estarán interesados, ya veo sus caritas más interesadas. ¿Cómo funciona? Ustedes, todo lo que ven del lado izquierdo de su pantalla era tradicionalmente el centro de datos, es decir, mi centro de datos primario, dónde está operando mi carga de trabajo en este momento. Y del lado izquierdo va a ser lo que vamos a poner ahora en nube o bien lo que antes era su centro de datos secundario. ¿Qué vamos a hacer primero que nada? Vamos a configurar en qué región quiero que trabaje este servicio. Normalmente vamos a asignar con permisos de admin el habilitar este servicio, ¿vale? ¿Qué va a pasar después? Yo voy a requerir la configuración de un agente en las máquinas virtuales. Ese agente que me va a decir, oye, ¿qué tipo de instancia voy a lanzar ahora si algo falla en on-premises hacia AWS? Si algo falla, voy a tener una máquina, no sé, T3 micro, voy a tener una máquina del tipo M, voy a tener qué tipo de instancia es la que voy a poner ahí. Puede ser una instancia menor, puede ser una instancia más grande, ustedes deciden cómo van a hacer esa recuperación. Pero a través de la instalación del agente vamos a hacer lo que comentaba mi compañero César, la sincronización. ¿Para qué? Para tener un punto de recuperación en el tiempo al cual vamos a regresar si algo falla. ¿Qué vamos a tener? Vemos lo que dice, es un área de staging, lo que está en el medio. Esta replicación es una replicación por bloques. Nos va a permitir llevarnos todo el tema de datos, todo el tema de la aplicación, pero ¿qué creen? También configuraciones, ¿ok? Ahora bien, algo importante, el tema del switch. Si nosotros estamos operando en los servidores on-premises y vamos a pasar esa nube, tengo que, cuando algo suceda, redireccionar la carga a través de una configuración de un DNS. Se puede hacer con un servicio como Route 53 o puede ser con un servicio que utilice el cliente. Esto es muy importante que también lo conozcan. Y otra de las cosas interesantes es que vamos a tener algo que le llamamos instancias de recuperación. El staging es donde hacemos la copia, es decir, hacemos esta toma de snapshots, de configuraciones, etcétera. Y después, cuando inicio la recuperación, me voy hacia esas instancias de recuperación. ¿Qué pasa aquí? Y este punto también quiero que se lo lleven el día de hoy. Cuando nosotros estamos trabajando con este tipo de esquemas, ¿puedo probar? Sí. ¿Y qué pasa si empiezo a hacer la prueba desde configuraciones, desde que la aplicación trabaje con el performance que yo necesito?
lo pueden hacer sin afectar para nada el tema de su infraestructura on-premises. Esto es sumamente importante que también, ya que tienen ustedes el agente que ya replicó, incluso les va a dar el estatus paso a paso de cómo va esa replicación, que están listos en AWS, que tienen, simple y sencillamente van a iniciar un drill o lo que es una simulación, un simulacro, y listo, ahí pueden comenzar a probar. ¿Qué sucedía cuando en ambientes tradicionales teníamos que probar estos escenarios? Quizá no era tan sencillo, o quizá era de, oye, sincronízate con el equipo de otra locación para hacer esta prueba. Entonces piensen ustedes cuántas veces han probado su DRP en su organización. Yo espero que al menos una al año ya lo hayan tenido, si no, esta es una manera muy sencilla en la que ustedes pueden hacer estas pruebas de manera constante. Otra cosa interesante que deben de saber aquí es que por regulación algunas industrias les piden probar incluso 2 o 3 veces al Q. Entonces sí es importante también que sepan que esto les da facilidad, y también el tema de los costos les va a apoyar. ¿Por qué? Porque mientras tengan el ambiente de staging, ustedes van a tener lo mínimo necesario, y ya después cuando empezamos la recuperación, ahí ya tiene esos costos, ¿vale? Ahora, ¿cómo nosotros concebimos lo que es el ciclo de vida de recuperación? Van a ver ustedes toda la parte de configuración, que es la que ya hemos platicado, pero también vemos esta parte de pruebas. Esta parte de pruebas es esencial. ¿Por qué? Porque esta parte nos va a permitir tener algo que nosotros le llamamos los puntos de recuperación o los Point in Time Recovery. Esos Point in Time Recovery van a ser hacia dónde quiero regresar. Por default, de manera natural, el servicio está a 7 días. Ustedes pueden cambiar esa configuración con base en las necesidades de sus aplicaciones y la criticidad de cada una, como ya hemos comentado. Ahora bien, ya que nosotros hicimos esa prueba, necesitamos evaluar si la instancia a la que estamos llevando esto es la adecuada, si el tiempo de recuperación es el que necesitamos, si quizá los datos que estoy tomando son los que voy a requerir cuando algo pase. Recuerden que esto es una estrategia para prevenir cuando yo tenga ese desastre. ¿Qué desastre? Ya platicábamos cuáles pueden ser. Puede ser incluso algún tema de un ransomware, que ustedes dicen, oye, ¿a qué punto me regreso? ¿Dónde fue la afectación en mis discos? Entonces ahí, si ustedes tienen ese tema de los puntos de recuperación, ustedes van a poder regresar en el tiempo literal hacia el punto que ustedes deseen. Otra de las cosas aquí muy importantes, o la siguiente fase, es la parte de failover. Es decir, ya que tuve la incidencia, hasta en las pruebas todo el escenario es como quizá lo que ya conocen hasta ahora, pero ¿qué pasa cuando esto falla? ¿Qué pasa cuando ya estamos en este incidente que veíamos de que necesito recuperar mi operación? Lo que va a suceder aquí es que comienzo el failover, y esto lo pueden hacer a través de consola con un clic de iniciar el failover, así como inician la simulación, o bien lo pueden lanzar también a través de nuestras APIs. A partir de aquí, la operación se hace el switch hacia AWS, y es donde yo mantengo mi sitio secundario, que en este caso va a ser AWS, y cuando acabe la incidencia que estoy teniendo, la idea es que regrese. En el momento que yo regreso, a eso se le conoce como un failback. Entonces, ya que yo regreso la operación al sitio primario, que es donde nació mi operación, donde estaba yo de manera natural, hay algunas consideraciones que ustedes también tienen que tomar, como por ejemplo la duplicidad de datos, ¿no? ¿Qué pasó en el tiempo que yo estuve en el centro, en mi ambiente secundario, y qué es lo que me voy a regresar hacia todo mi ambiente primario? Bien, en esa parte igual, la parte de failback se activa a través de un par de clics o a través de un par de instrucciones en las cuales ustedes le mandan esa señal al servicio, y los va a encaminar hacia regresar hacia donde estaban. Ahora, ¿cuáles son algunos de los beneficios? ¿Por qué yo debería de utilizar este servicio? Primero que nada, por esta parte de flexibilidad. ¿Qué les va a permitir? Que ustedes configuren dependiendo de los tiempos de recuperación que tengan. Pero ¿qué creen? Lo van a poder hacer en un solo servicio. ¿Qué va a pasar aquí? También ustedes van a quitarse esa dependencia de quizá las pruebas hacerlas en otro ambiente, no en otro ambiente, sino más bien en otro centro de datos, básicamente. Sino que lo van a hacer en AWS, y ahí ustedes pueden medir incluso a contrarreloj cuánto tiempo están llevando en hacer esta recuperación y decir si esto les va a funcionar a su negocio o no. Ahora, toda parte de estas pruebas, ya sea de cuando no ha sucedido el evento, toda la parte del failback, el failover, ustedes lo pueden hacer y probarlo directamente, y también evaluar los costos que va a tener. ¿Para qué? Para que de esta manera puedan eficientar los mismos, y todos estos costos de infraestructura que no usamos, pues también se reduzcan, y al estar en nube, recuerden, es un pago por uso.
Otra de las cosas interesantes aquí es que nosotros tenemos un amplio soporte a distintos sistemas operativos, principalmente basados en arquitecturas x86, y tenemos sistemas operativos como Windows Servers, tenemos Fedora, tenemos CentOS, tenemos también toda la parte de SUSE, y ya también aquí ustedes pueden, literal, toman la foto, configuran el servicio y comienzan a hacer la recuperación con todas estas interacciones. El tema de la confiabilidad, como lo vemos nosotros, el tema del RPO puede reducirse hasta segundos y el tema del RTO a minutos. Recuerden, también va a depender de la configuración de su aplicación. Ahora, este modelo quizá les parece conocido y ustedes dicen, pues sí, ¿no? Se parece al modelo de responsabilidad compartida en temas de seguridad. Bueno, hay un modelo similar en temas de resiliencia y precisamente aborda los mismos temas que el de seguridad. La resiliencia del cloud es parte o es responsabilidad de nosotros como AWS, y la resiliencia de lo que vive en la nube es parte del cliente. ¿A qué nos referimos con esto? No necesariamente todas las aplicaciones van a poder regresar en el tiempo que nosotros estamos buscando. ¿Por qué? Precisamente por cómo están configuradas, por qué tipo de arquitectura tienen, dónde está la información, si conectan con FTPs, cuáles dependencias tienen, e incluso aquí es muy importante que también esa parte de resiliencia, como ya lo comentaba mi compañero César, siempre vaya de la mano con alguien de negocio. Yo sé que aquí la pregunta siempre es que sea lo más rápido posible. ¿Cuánto es para que sea lo más rápido posible? Quiero segundos de disponibilidad de un incidente hacia que yo recupere la operación. Es importante aquí que ustedes vayan acompañados, que se le explique al equipo dueño de las aplicaciones, que se le explique a toda la parte de top management justo cuáles son las limitantes técnicas, pero también algunos cambios que pudieran hacerse en las aplicaciones, etcétera, para que haya esa responsabilidad del equipo tecnológico, pero también de la parte de negocio. Y bien, un poco para ir aterrizando los puntos que hemos visto. Cuando hemos hablado mucho de esta parte de negocio, hay un concepto muy particular en temas de continuidad de negocio, que es el BCP o Plan de Continuidad de Negocio, que es, pensemos en el conjunto del DRP y el BCP, son las acciones a nivel quizá técnico, quizá toda la parte de cómo voy a accionar los mecanismos, procedimientos, y el BCP es cómo le impacta esto a negocio. Si bien nosotros estamos enfocados quizá en la parte técnica, siempre va a haber alguien que nos va a decir, oye, esta aplicación, así sea una aplicación pequeñita en arquitectura, le impacta por cada minuto tantos dólares, tantos pesos a mi cliente, o pierdo la confiabilidad de mis clientes, o qué sé yo. Entonces siempre hay que enfocarlo en que este plan de negocio, este BCP detallado, de que ustedes sepan qué tipo de aplicaciones tienen, cuál es su stack tecnológico, e incluso cuál es la criticidad o la parte del ciclo de vida en el que está esta aplicación, es decir, es una aplicación nueva, es una aplicación que se va a integrar con otra, etcétera, sea parte de lo que también siempre estén trabajando con los equipos de negocio para entender cuáles pudieran ser los tiempos de recuperación, pero también las vulnerabilidades que pueden tener las aplicaciones. Ahora, el tema de qué va a detonar el DRP. Puede ser que mi aplicación esté abajo 5 minutos, puede ser que mi aplicación tiene un performance, una degradación en performance, puede ser que los discos están a cierto nivel, no sé, eso siempre va a depender de cada uno de nuestros clientes, y ahí es donde viene todo el valor de nosotros para hacer la parte técnica, para hacer esa evaluación que es importante, y nosotros como clientes debemos de pensar también en qué es importante y qué es posible lograr o qué podemos alcanzar. Ahora bien, no perdamos de vista toda la parte de los datos. ¿Cómo manejo mi información? Normalmente cuando hay un ataque de ransomware, ¿qué sucede? La información estaba cifrada o no estaba cifrada. ¿Cómo viaja esa aplicación entre aplicaciones? Entonces también es parte de lo que nosotros debemos de ver. ¿Qué pasa si se compromete un disco? ¿Qué pasa si el disco falla? ¿Qué pasa si, no sé, la información donde está, el lugar donde está contenida esa información tiene una fuga de esa información? Oye, puedo ver directamente números de datos sensibles, tarjetas de crédito, nombres de mis usuarios, etcétera. ¿Qué pasa ahí? Entonces, también considerar nosotros cómo vamos a administrar esas políticas, esos accesos, quién tiene acceso a qué, cómo, dónde, cómo estoy logueando los accesos a lo mismo. Y finalmente, la parte de tener, hemos platicado ya de servicios, hemos platicado de negocio, pero no hemos platicado de todos los mecanismos que activan esto, todos los procesos, quién está involucrado, cuándo y cómo. Realmente el DRP siempre va a ser un conjunto de procedimientos, de personas, de accionables que nos van a permitir tener, sí, la recuperación de mis sistemas, pero también un plan de acción. ¿Qué pasa si el día de hoy tengo una notificación de que fui hackeado, de que tengo un ransomware, o que simple y sencillamente el centro de datos donde estoy operando, algo sucedió y está bajo?
cómo voy a trabajar esto y cómo voy a automatizar la respuesta. Y lo que ya platicábamos un poco en la parte del failback, cómo voy a considerar el regreso a mi arquitectura tradicional. Este quote a mí me parece muy interesante porque muchas veces cuando nosotros como clientes nos preguntan, oye, ¿tienes un DRP? O a nosotros como equipo técnico nos preguntan, pues sí, ¿no? Por normativa me piden el DRP, aquí lo tienen, está en papel y se ve muy bonito, ¿no? Y tenemos ahí toda la documentación de qué haría el proceso, la persona, el encargado, etcétera. Pero ¿qué creen? No se ha ejecutado. Entonces, cuando llegamos a esa parte de no se ha ejecutado, precisamente decimos, pues esto es un plan de recuperación o es un montón de información que tengo ahí guardada, ¿no? Realmente no hay una manera en que nosotros podamos decir que contamos con un plan de recuperación ante un desastre si yo no lo he probado. Y esto es sumamente importante. Creo que en estos momentos que venimos con todo este tema de desastres naturales, de pandemia, ha sido muy interesante el ver cómo las organizaciones no tenían o no todos no habían contado con esta prueba, ¿no? Pero es importante que nosotros también tengamos el conocimiento de esto y sepamos que si bien existen todas estas aristas, siempre hay que probarlo. Hay que ver si lo que yo puse en papel está operando de la manera en que yo lo propuse. Y bien, para cerrar la charla del día de hoy, les vamos a hacer aquí un breve resumen precisamente de cómo todos estos servicios de AWS se integran para darles a ustedes una manera de sí hacer los respaldos, pero también hacer una estrategia y tener centralizado a través de este servicio como toda la parte de DRP. Otra de las cosas es, no porque yo tenga un snapshot, porque yo tenga un backup, eso es un DRP. Recuerden, no porque yo tenga ahí almacenada la información, eso ya es un DRP. Tiene que tener un plan de cómo voy a ejecutarlo y cuáles son los tiempos que yo voy a alcanzar mediante cada uno de esos pasos. Adicional a ello, este servicio nos permite alcanzar tiempos de RTO y RPO de manera que pueden ser muy exigentes, de manera sencilla, de manera puntual en un servicio. Y también otra cosa que me gustaría decirles es que contamos con socios de negocio que están altamente especializados en estos temas, que a ustedes como clientes también les pueden apoyar hacia implementar estas soluciones, hacia hacer estas consultorías y cómo pueden ustedes llevar esto ya algo real. Les vamos a dejar algunos recursos. Ustedes tienen aquí desde la página oficial del servicio hasta algunos entrenamientos y algunas entradas de nuestro blog. También tenemos, les voy a dar ahí un par de segunditos para que tomen la foto. Y también les voy a dejar justo algunos materiales que ustedes pueden usar aquí está, para seguirse capacitando. Espero que ya todos conozcan nuestro portal de AWS Skills Builder. Básicamente es el sitio donde concentramos todos los entrenamientos que están disponibles para ustedes y tenemos entrenamientos de esta solución. Y también en el otro QR pueden encontrar toda la información de las certificaciones con las que contamos. Bien, con ello no nos queda más que agradecerles su participación en esta sesión. Esperamos que haya sido de valor y finalmente decirles que vamos a estar aquí en el módulo de Ask the Expert o pueden contactarnos para cualquier duda o comentario que tengan de la sesión. Adelante. Muchas gracias por su tiempo. Gracias.